Tras su independencia, Chile inició un ambicioso proyecto para construir su identidad como Estado-nación. Este proceso implicó un esfuerzo por delimitar y consolidar su territorio, concentrándose especialmente en la ocupación del sur durante el siglo XIX. Entre 1882 y 1883, el Estado chileno ejecutó un plan para incorporar la Araucanía, un territorio que hasta entonces escapaba de la administración estatal y permanecía bajo el control del pueblo mapuche. Este proyecto incluyó acciones militares, la fundación de ciudades y el establecimiento de servicios e industrias. Pero quizás el pilar más visible fue la llegada de migrantes europeos, incentivada por factores como la ley de colonización. Pablo Alfredo Asburger Aeschlimann, hijo de colonos, primera generación, de colonos suizos, llegado a Chile en los comienzos del siglo XIX. La historia de la colonización se da en un contexto en que el gobierno de Chile necesitaba obra de mano con más especialización en el campo agrícola. Decidió hacer un programa de colonización en el sur de Chile. Chile era casi como un Edén. Se le informaba en Suiza que Chile era un país muy rico, que tenía mucho salitre, que tenía oro, que se estaban haciendo los ferrocarriles, que había progreso, había trabajo. De tal manera que ellos vinieron ilusionados para acá. En ese contexto se crearon muchas colonias y una de las últimas colonias que llegó al sur del río Tolten fue la colonia de Fajamaiza. Esta colonia obedece a que el gobierno le entregó a una sociedad colonizadora la responsabilidad de traer colonos de Europa, entre ellos suizos, algunas familias italianas, otras francesas, suizo-francesas más bien, y alemanas. Hay que recordar que a fines del siglo XVIII las guerras en Europa eran terribles y estaban algunas personas cuestionadas por sus ideologías religiosas y se hacía difícil en gran parte de Europa la vida de muchos. Y se mira después, claro, ellos después tuvieron la guerra de 1914, después la guerra del 34. En ese sentido fue un salvavidas haberse venido, porque la gente de Europa con la guerra, a pesar que los suizos en especial no tuvieron problemas con la guerra, pero sufrieron también la escasez de que todos los países en torno a Suiza estaban todos en guerra y sufrieron las consecuencias evidentes de lo que es una guerra mundial. Al llegar, se encontraron un paisaje diverso y desafiante, que requería esfuerzo y adaptación. Sin embargo, su experiencia agrícola y su espíritu de comunidad les permitió superar las dificultades iniciales. Se asentaron principalmente en el sur de Chile, en lugares como Valdivia, Yanquihue y gran parte de la Araucanía, donde fundaron pueblos y transformaron el territorio con nuevas técnicas de cultivo y arquitectura. Las tierras no eran regaladas, el gobierno le hacía un préstamo que incluía los costos del trayecto de Europa aquí, lo que les cobraba el barco. Las tierras tenían un pequeño precio, era insignificante, pero era precio al fin. Y las tierras quedaban en garantía. Muchos, eso hay que decirlo, muchos, pero muchísimos, abandonaron las tierras aquí. Los que venían de Suiza, que eran relojeros, se instalaron después en la ciudad de Temuco, con relojerías o con negocios. Unos menos emigraron al norte. Algunos se dedicaron al comercio porque había que tener mercadería para comprar. Se instalaron con pequeños negocios, precarios los negocios, pero negocios al fin donde se compraba la parafina para las lámparas, se compraba lo más indispensable para las comidas, el arroz, el azúcar, las hierbas, algunos géneros, grasas para las carretas, negocios que para ese tiempo eran indispensables. Pocas tradiciones suizas se han preservado, mayormente en la comida.
cuando más se celebra el 1 de agosto como el Día de los Suizos. Entre algunas familias de las nuestras todavía, ya no se conservan costumbres en esta zona por lo menos, que no sea por el afán de juntarse un par de familias y haciendo recuerdos de lo vivido, con comida y cosas suizas, pero vestidos a la usanza, canciones a la usanza suiza, no, ya no se cantan. Mi mamá, mis hermanas mayores sí, ellas tuvieron mucho más influencia porque vivieron más tiempo con sus abuelos, cantaban canciones suizas de diferente cultura, tanto religiosa como profana, pero ya eso no se hace, las generaciones nuevas ya no se acostumbran. Las familias antiguas, por varias razones, se tenían que mantener unidos porque se ayudaban unas con otras. No tenían capacidad de pagar mano de obra. Entonces, para las cosechas, para la siembra, o cuando se quería hacer un trabajo que se necesitaban más mano de obra que la que podía tener cada uno, uno con otro se ayudaba. Y eso mismo hacía que se mantuvieran más unidas. Se recordaba a Suiza, se cantaba, y se conversaba de Suiza, y se mantenía todavía en ese tiempo comunicación con las familias que estaban en Suiza. Por correo las cartas se demoraban un mes en barco para acá, pero llegaban. Pero hoy día ya se perdió toda conexión con las familias que quedaron en Europa. No sabemos si todavía existen. Se hace imposible casi hacer esas reuniones que se hacían antes. A pesar de que los más viejos añoramos, evidentemente yo todavía recuerdo, tengo 93 años, recuerdo de mi infancia, pero ya mis hijos, mis nietos y la familia llevan las responsabilidades de manejar los trabajos del campo. No están relacionados, perdieron el idioma, no entienden el idioma de sus hijos, de tal manera que esas cosas ya no están en el recuerdo de los más viejos. Cuando yo era más joven no me entusiasmaba, quería ser más chileno que gringo, porque de repente el gringo era mal mirado y no, uno decía, le gustaba ser chileno, no gringo. Entonces no lo entusiasmábamos ni por conservar el idioma, ni mucho menos. Y después uno se da cuenta que es un error. Entre los nuevos habitantes destacaron familias suizas, muchas de ellas provenientes de regiones de habla alemana. Huyendo de la crisis económica y la falta de tierras en su país, encontraron en Chile la oportunidad de reconstruir sus vidas. Aquí, los suizos formaron comunidades junto a alemanes y austriacos, integrándose al entorno chileno, pero preservando sus propias tradiciones, dejando una huella imborrable en la identidad cultural del sur. Así, en su búsqueda por integrar el territorio y conectar su economía con Europa, Chile no solo transformó su geografía, sino también el rostro de sus comunidades. Aquí era difícil, eran pantanos, tierras planas, ¿cierto? Y fue así como se les dio un lugar para construir una villa, que quería ser así como un tipo de villa modelo que hay en Suiza, en que los dueños del campo habitan en las pequeñas villas que tienen y el campo lo van a trabajar en el día. Se quiso hacer esto mismo aquí, pero no dio resultado porque esta colonia fue inserta en medio de unas reducciones indígenas. Evidentemente que eso causó mucho recelo a los indígenas porque se les redujo su espacio de trabajo. No respetaban cercos, se le ponían cerco, en la noche se lo robaban. Las tierras eran improductivas. Como no eran buenas para el trabajo agrícola, se dedicaron más bien a la ganadería y a la lechería. Los mapuches que quedaron en torno de la colonización tuvieron muy buena relación con los mapuches originarios del lugar y algunos habían con muy buena situación económica. Le prestaban animales, bueyes y le daban vacas a media utilidad a los alemanes y así empezaron a trabajar. Y esta zona se hizo conocida por la producción de leche y queso. Empezó a tener un pequeño desarrollo, hicieron sus colegios y empezó a traer un polo de desarrollo bastante interesante en la zona. Se han invertido más de 100 millones de dólares, 120 millones de dólares
en canales de riego y buenos caminos, todos pavimentados. En verdad todavía podría considerarse como un lugar muy privilegiado para vivir.